Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, voy a arreglar acá un momentito el celular, que nos quede bien puestecito. Y bueno, es un saludo grandote a Sofía Conciencia, que hoy llegaste a tiempo, muy bien Sofía, y a Mauricio Aguirre Céspedes, que como siempre está acá en este en vivo. Entonces, vamos a esperar 2 minutitos a ver si se une alguien más y arrancamos con nuestra sesión cuarta de este ciclo de libros misteriosos. Gracias. Bueno, pues vamos arrancando con este en vivo. Doy un saludo por acá a Johanita Majojigo, que se acabó de unir. Y pues bueno, entonces arrancamos con este en vivo, con esta sesión de este ciclo que nos ha convocado en octubre a hablar y a conversar y a disfrutar sobre los libros misteriosos o algunos de los libros misteriosos que encontramos en nuestra sociedad, en nuestro universo, en nuestro mundo. Bueno, recordemos que en la primera sesión estuvimos hablando del Necronomicon, de toda esta obra de Lovecraft, que para algunos es ficticia, para otros es real, que no sabemos exactamente qué pasa ahí con el Necronomicon, pero se convierte en un libro misterioso. También estuvimos hablando en nuestra segunda sesión de El Martillo de las Brujas o el Malleus Maleficarum y por qué se considera un libro misterioso. Incluso algunos todavía lo catalogan o lo pueden catalogar como un libro maldito. También estuvimos hablando nuestra sesión anterior, el martes pasado, de 2 grimorios que se van a convertir en emblemas en este mundo de los grimorios y de la magia y la alquimia, que fueron las clavículas de Salomón y el grimorio de San Jerónimo. Entonces, pues bueno, denme un segundito. Perdón, de San Jerónimo no, sino de San Cipriano. Yo sabía que lo había dicho mal, de San Cipriano. Y pues hoy vamos a hablar de un libro que va a ser importante por toda la carga cultural que va a tener y que tiene su misterio ahí encerrado, a pesar de que no va a ser un grimorio y no va a tener fórmulas ni conjuros mágicos, ni nos va a hablar de esos mundos ocultos, ni de elementos místicos, pero sí va a tener allí unas connotaciones especiales y aquí ya me les adelanté un montón a todo lo que vamos a hablar de este libro. Y este libro es nada más ni nada menos que el conocido Codex Gigas o Gigas, o también se conoce como la Biblia del Diablo. Aquí doy un saludo a Alex Aguirre 383 que se unió. Entonces, nuestro invitado de hoy, nuestro libro invitado de hoy es el Codex Gigas o Gigas y
que también se conoce como la Biblia del Diablo. Bueno, ¿qué pasa con este libro y por qué se le conoce así, de dónde surge, etcétera? Entonces vamos a hacer una pequeña historia, una pequeña reseña sobre este libro históricamente hablando. Bien, este libro es un manuscrito en pergamino que parece y se data que fue escrito en el siglo XIII. ¿Listo? Se hizo en lo que hoy se conoce como la República Checa, en un monasterio en una ciudad llamada Podlasáis. Este monasterio ubicado en Podlasáis fue un monasterio de monjes benedictinos. Y aquí ya vamos a ver todo el contexto que tiene este libro, que existe en realidad, que se puede consultar. Y ya vamos a ver cómo el libro ha sido sujeto de estudios de carácter lingüístico, antropológico, etc. Bien, entonces este libro este libro está escrito por una persona, o fue escrito por una persona que se llamaba Germán el Recluso, y fue escrito en latín. Regálenme un segundito, que hay aquí unos problemas logísticos de señal. Denme un momentito. Volví, es que mi perro está un poquito ansioso. Estaba ladrando, entonces quería saber qué era. Un saludo para Fercho 14 11 86. Bueno, entonces, como les venía diciendo, este códice está escrito en latín y todo parece indicar, aunque ya vamos a ver, no es muy claro. La leyenda dice una situación que pasó allí, pero no se sabe a ciencia cierta si efectivamente fue la persona que les voy a nombrar a continuación quien realmente escribió este códice. Bueno, entonces Germán el Recluso fue un monje benedictino. Recordemos que los monjes benedictinos tenían unas rutinas muy fuertes, las cuales estaban dadas al asunto del trabajo y la oración. Entonces eran monjes que, como nosotros sabemos, estaban aislados de las ciudades. Recordemos que estamos hablando de la Edad Media. Estaban aislados de las ciudades y eran monjes que eran, digámoslo así, sustentaban su trabajo en elementos como la siembra de productos, la oración, la escritura de textos, exactamente como dice aquí Mauricio, ora y labora. Entonces ellos eran, y los monasterios, digamos que en la Edad Media eran autosuficientes. Ellos pues tenían todos los productos que necesitaban allí. También comercializaban con elementos como los tejidos, elementos como la cerámica, o bueno, cosas por ese estilo. Entonces, la rutina del monje benedictino es una rutina muy, muy fuerte. Entonces, ellos o están trabajando o están orando, ¿vale? Recordemos que ellos también van a hacer el asunto de manuscritos, ¿no? De escritura. Y pues este monje benedictino, Germán el Recluso, pues va a hacer el asunto de escribir este código. ¿Cómo lo va a escribir o qué va a pasar? Y ahí empieza la leyenda. Entonces resulta que este monje benedictino, Germán el Recluso, fue castigado a expulsión de la orden. No es muy claro qué fue lo que hizo, pero su castigo era, en algunos documentos dice que fue condenado a ser emparedado vivo, es decir, lo ponían en una pared o construían una pared que lo contenía ahí adentro, ¿listo? Pues obviamente si era emparedado vivo iba a morir de hambre y de sed, ¿vale?
Y otra versión dice que lo que hicieron fue condenarlo a empalamiento, ¿listo? Que sabemos pues todo lo que tiene que ver con el empalamiento, que pues toda la connotación y todos los sufrimientos que pueden tener unas personas que son empaladas, etc. Pues algo grave parece que hizo para que su condena fuera esa. En ese orden de ideas, Hermann habló con el abad del monasterio y le dijo, venga, yo sé que hice algo muy malo, ¿cierto? Yo sé que hice algo que no debía hacer porque hice una promesa para la orden, pero mire, si usted me perdona la vida, si me perdona la sentencia, porque en cualquiera de los dos iba a morir, ¿vale? Y las dos muertes horribles, por hambre o por empalamiento, o sea, un contexto terrible por donde se viera. Si usted le dijo, pues, Hermann al abad, si usted me perdona la vida, yo le prometo que le voy a escribir un libro que va a tener todo el conocimiento del mundo, que va a ser el libro clave para poder comprender el universo, el mundo. Y recordemos que estamos hablando de monjes que escribían dentro de sus monasterios. Entonces, que le prometieran la escritura de un libro que tuviese todas estas características, pues era una oferta muy tentadora, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que él dice, bueno, y se lo voy a escribir en una sola noche, dice la primera versión, ¿listo? O la versión más conocida de la leyenda. Entonces el abad dijo, bueno, voy a darle el beneficio de la duda, voy a tener misericordia con usted y hagamos ese trato. Si usted mañana, en la mañana, me muestra ese libro que dice que lo va a escribir en una noche, supuestamente, pues le perdono la vida, ¿vale? Entonces, pues, Hermann empezó a escribir su libro, ya pues con la sentencia perdonada, o el perdón del abad, empieza a escribir el libro, y dice la leyenda que hacia la medianoche él ve que ya no puede escribir ese libro, o sea, no ha pasado de las primeras páginas y apenas o sea, no es nada lo que ha hecho. Y en ese justo momento, en la medianoche de ese día, se decide invocar a Satanás. Y en esa invocación le pide ayuda para poder crear este libro, para poder hacer este libro, ¿vale? A cambio de esto, Satanás le dice, listo, bien, yo lo voy a ayudar a hacer el libro. Acá hay ya miramos esta parte de qué fue, no se sabe exactamente qué fue lo que ayudó Satanás. El hecho fue que le dijo, listo, vale, trato hecho, pero dos condiciones. La primera, pues obviamente me voy a llevar su alma, listo, esto no puede ser un asunto tan fácil. Y número dos, en el libro debe aparecer mi imagen, debe quedar un rastro, debe quedar un dibujo, una pintura que muestre a las personas que lo van a leer cómo soy yo, ¿vale? Y pues listo, trato hecho, todo de acuerdo, se hace el libro y al otro día Hermann presenta el libro al abad y pues su vida es salvada. Esta es la primera versión. La segunda versión dice que el plazo no fue de una noche, el plazo que le pidió Hermann al abad no fue de una noche, sino fue de un año. Y cuando ya Hermann se vio colgado, igual invocó al demonio, invocó a Satanás y se prometieron las mismas cosas y fijaron el pacto y voilà, que tenemos el Codex Gigas o la Biblia del Diablo. Buah, esa es las versiones que circulan. No se sabe, lo que les decía hace un rato, en qué consistió la ayuda de Satanás. Si fue una ayuda de inspiración, es decir, inspira a Hermann para que él pueda crear el libro, ¿listo? O si fue una inspiración o si fue la ayuda en que él agilizó la mano de Hermann para que pudiera hacer el libro en una noche o en un año. O si fue el mismísimo Satanás quien escribe el libro, ¿vale? Entonces no es muy claro en qué consistió la ayuda de Satanás. El hecho es que pues el libro se conoce como la Biblia del Diablo por esta leyenda. Bien, entonces
Bien, denme un segundito. Antes de continuar con la historia de este libro, quiero dar un saludito a Diego Galíndez 7 letra, que también se ha convertido en un fiel escucha de estos envíos. Daniel Albarracín, que también ha sido frecuente, aunque hace rato no venías, pero qué bueno que estés por acá otra vez. Y a Nilson Pardo 31, que también es frecuente escucha de nuestros envíos. Bueno, entonces pues aquí tenemos este asunto del Codex Gigas. Les quiero mostrar unas partes de este códice. Es un códice que no, bueno, hasta donde tengo entendido y hasta donde he podido ver, no se consigue de manera digital, impreso, es decir, como con letra imprenta, sino que se consigue de manera digital, pero con el manuscrito, es decir, se consigue a manera de fotografías tomadas del mismo libro como tal. Entonces les voy a mostrar el libro y de paso les voy a mostrar algunos elementos del libro y la polémica y famosísima imagen de Satanás que reside en el libro. Entonces, denme un segundito. Cambiamos acá la pantalla. Entonces, queridos escuchas, aquí está el famoso Codex Gigas, ¿vale? Aquí están las primeras partes. Entonces, como les decía, está digitalizada, pero las fotografías de este texto, de tal manera que lo que vemos es el manuscrito como tal, es decir, la escritura a mano del monje que lo realizó. Quiero mostrarles varias páginas, entonces voy aquí a saltar algunas páginas que me parecieron bonitas, me parecieron importantes. Entonces fijémonos acá en esta imagen, cómo se ve. Listo, miremos aquí la letra, miremos acá esto que está hecho como en una manera, a manera de cruz, con unos símbolos allí. Listo, miremos otra página en donde vamos a ver este tipo de imágenes. Entonces miren el grabado, ¿vale? Las letras, la forma del libro. Aquí les voy a mostrar otra página. Entonces, esto es como una... Dicen que esto es Jerusalén, o sea, la imagen de Jerusalén, que está contrapuesta a la imagen de Satanás. Entonces, acá vemos la figura que hizo Hermann, el recluso de Satanás, que fue el pacto que hizo con esta entidad para poder elaborar el libro. Entonces ahí está. Este libro lo tienen, como les decía, digitalizado y es de libre acceso a través de la página de la Biblioteca de Suiza. Ahorita les voy a comentar por qué resultó allá, etc. Bueno, entonces ahí tenemos nuestro famoso Codex Gigas con la imagen de Satanás. Bien, pero ¿qué es el Codex Gigas? Entonces, el Codex Gigas es un libro, es un manuscrito, y aquí es donde empezamos a también envolver o continuar con el misterio que envuelve el libro. Aparte de la leyenda que habla de que fue inspiración divina, de que el diablo lo ayudó a hacer, tenemos que es un libro gigante, es un libro que pesa 75 kilos, es un libro muy, muy pesado, ¿vale? Mide 22 centímetros de ancho, tiene por 89 centímetros por 49 centímetros, es un libro gigantesco. En las fotografías que nosotros encontramos del Codex Gigas, encontramos que es un libro que casi ocuparía como la mitad de mi cuerpo, más o menos, y pues un libro muy pesado y con una extensión muy, o sea, un grosor bastante
considerable pues para hacer un libro como tal, para hacer un códice. El libro está hecho en piel de asno, las páginas están hechas en piel de asno, pero la portada se dice que está hecha en madera. Bueno, fue escrito con tintas azules, rojas y amarillas, y recordemos que, y esto va a ser importante, tanto lo de la piel de asno como lo de la tinta va a ser importante para continuar con la leyenda del libro, porque recordemos que en la Edad Media la tinta se extraía de los insectos. Bien, se dice que el Codex Gigas tiene conocimientos o describe cosas como demonología, pero no en el asunto de los grimorios, como lo veíamos en el episodio anterior, en donde están los conjuros, en donde están los sortilegios, etc., sino en un asunto de como oraciones y nombres de esos demonios para exorcizarlos, para sacarlos de los lugares, ¿vale? Entonces es un libro casi que de exorcistas. Pero no solamente tiene esta parte, también tiene herbología, hay conocimiento médico, hay unas páginas perdidas del códex que dicen que contenían conocimiento secreto acerca de cómo iniciar una calamidad masiva. Y esto ya lo vamos a abordar después porque tiene que ver con esas leyendas que circulan en torno al Codex Gigas y por qué se considera un libro misterioso y para algunos también maldito. Bueno, más misterioso que maldito. También se dice que en este libro podemos encontrar textos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, textos de Flavio Josefo, que recordemos que era un historiador judío. Hablamos también, y es decir que estamos hablando de historia judía en este libro. También encontramos las etimologías de San Isidoro de Sevilla, están metidas allí en este libro, un calendario, un listado de personas fallecidas, tratados sobre medicina de Constantino el Africano, etc. Y aquí les quiero leer como una especie de reseña que encontré de este libro, en donde nos menciona el orden de los capítulos y qué contienen los capítulos. Entonces, el capítulo segundo nos va a hablar del Antiguo Testamento, sobre todo en la historia de los judíos, que se complementa con las historias de Josefo, y hacia el primer siglo de la era cristiana. El tercer capítulo habla de la obra del historiador Flavio Josefo. ¿Listo? En el cuarto capítulo encontramos las etimologías de Isidoro de Sevilla. En el quinto capítulo encontramos, se llama Médica, y tiene que ver con 8 tratados médicos. Y aquí es importante el asunto de lo cultural, porque en este capítulo encontramos esos tratados médicos que los benedictinos consideraban importantes para sus funciones cotidianas. Entonces, al leer el Codex Gigas, no solamente estamos hablando de un código misterioso, de acceder a conocimiento cabalístico, conocimiento oculto, sino que estamos también hablando de que a través del Codex Gigas podemos encontrar o podemos conocer acerca de la obra que se desarrollaba en la Edad Media con relación a los trabajos que elaboraban los benedictinos. También encontramos en el sexto capítulo el Nuevo Testamento. En el séptimo encontramos un capítulo que se titula como Confesiones, y allí vemos que es casi que todo un manual para los confesores, en donde vemos cómo o las condiciones que se necesitan para poder confesar todos estos pecados que tenemos y cómo hacerlo de una muy buena manera. En el octavo capítulo encontramos la ciudad celestial. Entonces allí nos va a hablar de cómo es la ciudad de Dios, qué hay allí, etc. En el noveno encontramos el diablo, o sea, el capítulo se llama El Diablo, y es donde se muestran estas imágenes que les mostraba, valga la repetición, hace unos minutos,
en donde tenemos en la izquierda, en la página de la izquierda, todo lo que es la ciudad de Jerusalén, y en la siguiente todo lo que es la ciudad del diablo, o con el diablo ahí metido, entonces con la imagen del diablo. Entonces esto no es al azar, estamos hablando de la ciudad divina y la ciudad demoníaca, o la ciudad diabólica, por decirlo así, o la ciudad del diablo. En el 10º capítulo encontramos todas las conjuraciones, pero ya vimos hacia el asunto de exorcizar espíritus, ¿vale? En el capítulo 11 encontramos la obra de Cosme de Praga, ¿listo? El cual, digamos que va a ser de las personas, el que va a crear la regla de San Benito, ¿listo? Que, como sabemos, la regla de San Benito va a ser la regla que van a seguir los monjes benedictinos. Tenemos en el capítulo 12 el listado de los nombres, tanto laicos como eclesiásticos, de personas fallecidas. Y en el capítulo 13 encontramos un calendario que refleja, es un calendario eclesiástico, por decirlo así, porque en este calendario encontramos los nombres de los santos unidos con la historia de la Iglesia Católica, y algo que va a ser importante para el estudio de este códice, las necrologías. Vale, ¿qué son las necrologías? Son los archivos de las personas fallecidas en determinado lugar. Bien, esto es lo que contiene este famoso Codex Gigas, o la Biblia del Diablo. Ahora bien, antes de continuar con toda la cronología del libro, es decir, por qué se considera que es un libro maldito o misterioso, dónde ha estado, qué es lo que ha pasado con el libro, les quiero mandar un saludito a Manuela Rodríguez F, que acabó de unirse, a Jadu Ortega, que se unió por acá y que hace rato no se unía a nuestros envíos, así que qué bueno que estés por acá, a Sanabria 14, a Lina Fajardo, que se unió, y pues creo que ya envié los saluditos a los que se unieron hace poco. Aquí dice, gracias, no, gracias a ti, Manuela, por estar acá y pues por ser partícipe de este envío. Buah. Entonces, la cronología del libro nos va a dar pistas del por qué este libro se considera misterioso. Entonces vamos a arrancar con el primer asunto, y es los estudios que se les ha hecho, que se le ha hecho a este libro, mencionan que el códice tiene una particularidad, y es que el códice tiene el mismo tipo de letra en toda su extensión. Estamos hablando de un códice bastante grande. En este archivo que yo tengo de las fotografías del códice son 629 páginas, y se dice pues que este códice fue hecho por una sola persona con un mismo tipo de letra. Recordemos que cuando nosotros escribimos no siempre hacemos el mismo tipo de letra. No es lo mismo hacer la letra cuando uno está recién levantadito, que tiene energía o que tiene pereza, o hacer la letra o escribir. Estoy hablando de manuscrito, es decir, no digital, sino a mano, escritura a mano, o cuando uno ya está cansado, que las letras se tienden a alargar, que hay una distinción de las letras. No siempre escribimos con la misma letra. Y algo que por lo que se considera misterioso este libro es por esto, porque el tipo de letra siempre es el mismo. No hay ninguna variación en ninguna parte del libro, es exactamente igual. Pareciera, dicen algunos estudiosos, como si se hubiera hecho en una máquina, como si la máquina hubiese impreso ese tipo de letra de una manera uniforme. ¿Listo? Entonces, primer misterio que circula alrededor de este Codex Gigas. Segundo, que fue escrito por una sola persona. Entonces, pues, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cuánto tiempo hubiese requerido una persona en la Edad Media para escribir a mano un códice de 600 y punta de páginas
con ilustraciones, con la imagen del diablo, con la imagen de Jerusalén, con todas estas márgenes, con todas estas decoraciones, pues eso es una obra de toda una vida. Entonces, ¿a qué edad ingresó la persona al monasterio para poder hacer el códice durante toda su vida? ¿O realmente sí se escribió en una sola noche? Entonces ahí nos va circulando el misterio con relación a este libro. En su primera página se hace referencia supuestamente al primer propietario de este libro y aparece el monasterio de Podlasais. Es por esa razón que se cree que este libro fue escrito en ese monasterio. Sin embargo, los estudiosos dicen que es difícil que se hubiese escrito este manuscrito en un monasterio como lo fue Podlasais. ¿Por qué? Porque según lo que se cuenta, Podlasais era un monasterio muy pobre, era un monasterio demasiado austero, demasiado pobre para poder costear todo lo que el libro acarrea. ¿Listo? Porque pues recordemos son 600 y punta de páginas con piel de asno, escrita en tinta que era producida por insectos, bueno, que era recolectada de los insectos, etc. Es decir, la producción del libro era una producción gigantesca que requería de muchísimo dinero, que no es muy claro por qué, si el monasterio pudo acceder a esto o no, porque pues el monasterio era bastante pobre, ¿no? Tanto así, es tan pobre que después vamos a ver que el monasterio cae, o sea, se cierra el monasterio y la obra que va a vender el monasterio va a ser el Codex Gigas. Y ya vamos a ver este asunto a continuación. Otro asunto también por el cual se duda de que este libro fue escrito en este monasterio es porque no hay ningún otro registro de otro libro que se haya producido en este monasterio. Entonces es muy probable que el monasterio no produjera libros, sino produjera otras cosas. Entonces es raro que en un monasterio que no produjera libros, pues se encuentre un códice como el que se encuentra, de la envergadura y del tamaño y de todo lo que tiene que ver con el Codex Gigas. Bien, sin embargo, se dice que en el archivo necrológico que se encontró en el monasterio, recordemos lo que es necrología, que es este asunto de hacer un archivo de las personas que mueren en ese lugar. Se dice que se registra una persona que falleció en este monasterio y que tenía el título de Inclusus Hermanus Monachus o Monachus, lo que significa Germán monje recluido, que parece que va a ser como toda esta unión de a ese monje, unirlo con el supuesto escritor o el supuesto autor del Codex Gigas, que era Germán el recluso o el recluido. Bien, también hay un asunto, y es que se cree que antes de que hay digámoslo así, este archivo necrológico nos da también elementos para pensar que antes de la existencia de Germán el recluso pudo haber existido una persona que tenía un nombre similar y que pudo haber escrito el libro no como una condena para salvar su vida a cambio de, es decir, les dejo el libro pero me perdonan la vida, sino como una obra de toda una vida para expiación de sus pecados. Es decir, yo he tenido una vida de pecado, me recluyo voluntariamente en el monasterio y voy a hacer esta obra del Codex Gigas como un asunto de perdón para poder acceder al perdón de mis pecados, en compensación a mis pecados. Entonces no es muy claro qué pasó allí. Bien, en 1295, lo que les decía, el monasterio entra en crisis, el monasterio de Podlasais entra en crisis y venden el códice Gigas al monasterio de los cirtesienses,
en Sedlec en 1295. Hacia 1447 va a aparecer una persona por allí que se llama Johannes Fromberg y que tiene la oportunidad de ver el libro en la comunidad de Bromov de los cistercienses y él escribiría una carta describiendo el manuscrito, en qué consistía el manuscrito. Este manuscrito estaba recluido también allí para protegerlo de la guerra. En este momento se encuentran en una guerra allí entre reinos, entonces lo van a proteger para que no sirva como botín de guerra, ¿listo? Sino que quede allí protegido de todo daño. Posteriormente el libro ya no fue considerado como un libro, como un códice importante, etcétera, sino que fue se empezó a considerar como un libro de registro de visitas. Entonces todas las personas que visitaban este monasterio de Bromo registraban su visita con una firma en el códice. Y esto se ve también en el códice, como está actualmente. Hasta que llegó un señor llamado el emperador Rodolfo II, y el emperador Rodolfo II le dice al monasterio donde está: venga, présteme el libro, que ese libro me interesa. Mire, yo le doy todo lo que usted quiera, le doy dinero, le doy joyas, etcétera, pero présteme lo que yo lo quiero revisar, lo quiero leer. Y el monasterio: no, señor, este libro se queda acá, este libro no se presta, no se vende, este libro es de acá. Hasta que por fin este señor, que fue el mecenas de nada más y nada menos que Johannes Kepler, ¿listo? Y que a su castillo asistían personajes nada más y nada menos que como Giordano Bruno, como John Dee, etc. Recoge el libro, les dice que preste, o sea, los logró convencer de que se lo prestaran y pues nunca lo devolvió. Y lo incluyó en su biblioteca de libros extraños o libros misteriosos. Y se dice que esta biblioteca que tenía este señor, el emperador Rodolfo II, uno podía encontrar tratados de alquimia, podía encontrar libros de esoterismo, podría encontrar un montón de cosas, porque este señor era asiduo y era fanático de la magia, de la alquimia, del esoterismo, de la brujería. Y pues el Codex Gigas entró a hacer parte de todo su inventario de esta biblioteca, lo cual pues ayudó a estimular la leyenda y a continuar con esta divulgación de que este libro era un libro misterioso y que había sido escrito por el mismísimo demonio, por el mismísimo Satanás. Bien, esto fue, para Mauricio aquí que está preguntando, esto fue hacia 1594, entonces hablamos de siglo XVI, si los cálculos no me fallan. ¿Listo? Entonces aquí un saludito a Karen Escobar, que se acabó de unir. Entonces estamos viendo pues cómo ha sido el trasegar del libro, que salió del monasterio en 1200, en 1400 se le hace una carta y en 1594 ingresa a la biblioteca del emperador Rodolfo II. ¿Listo? Y pues veíamos que Rodolfo II se codeaba, se socializaba con personas muy importantes de este mundo de lo místico, como fue por ejemplo Giordano Bruno, como fue John Dee. Recordemos que John Dee es el que va a hacer todo el asunto del tratado del esoterismo, ¿vale? De cómo contactar con los espíritus que no están en este plano, cómo contactar con los muertos. Él va a ser de los primeros que va a hablar de los mediums y que va a formularle un tratado científico al asunto de lo medium, ¿listo? Y pues con Johannes Kepler, ¿listo? Entonces el señor andaba en ese mundo de lo mágico y de lo esotérico, perdón. Hacia 1648 el libro se convirtió en un botín de guerra. Y en la pelea que tuvo el emperador Rodolfo II con Suecia, va a ser, esta pelea la pierde el emperador, así que Suecia consigue, roba, pues más que roba, como que se lleva
el libro de toda esta biblioteca y va a parar a toda la biblioteca o toda la colección de tesoros que tenía la reina Cristina de Estocolmo. La reina Cristina de Estocolmo va a ser importante porque va a ser de las mujeres emblemáticas en Europa, porque ella recibió todo lo que fue la educación para ser rey. Es decir, ella fue educada como si fuera un hombre y para ser rey, no para ser reina. Entonces, por eso se va a convertir en un personaje bien conocido en la cultura europea, porque va a ser pues de estas pocas mujeres que recibieron educación para hombres. Bien, sin embargo, cuando este libro llega a la biblioteca de Cristina, pues ella no lo considera de gran importancia. Para ella tenía importancia otros libros, entonces pues como que se pierde dentro de los registros que se tienen allá. Sin embargo, siempre va a ser mencionada en estos inventarios que se hacían de la biblioteca de esta reina Cristina de Estocolmo. Bien, hacia 1970, o sea, digamos que todo este tiempo va a estar allá en la biblioteca de Cristina, en lo que fue la Biblioteca Nacional de Suecia, etcétera, y va a quedarse allá metidito. Sin embargo, hacia 1970, permaneció en Estocolmo y pues se va a considerar como uno de los tesoros acumulados por la realeza y queda allí guardadito. Sin embargo, después pues va a volver a sonar, va a volver a hablarse se le van a hacer estudios, se le han hecho estudios no solamente históricos, sino también estudios de carácter lingüístico para detectar quién escribió eso, y por esos estudios lingüísticos es que se dice que solo lo escribió una persona y lo escribió con el mismo tipo de letra en todo el documento. Y y otros estudios que ya vamos a ver qué es lo que nos van a decir estos estudios. Resulta que en 1970, ya digámoslo un poco más actual a nuestro contexto, va a ser exhibido en el Museo Metropolitano de Nueva York. Le van a hacer toda una exposición para que las personas lo vieran, y lo sacaron pues de Estocolmo y lo llevaron al Museo Metropolitano de Nueva York, donde lo exhibieron. Bien, nuevamente este libro, o sea, después de la Biblioteca de Nueva York, regresa ya no a Estocolmo sino a Praga, de donde, o sea, vuelve a su país de origen, ¿listo? Y se queda allí, ¿listo? Como préstamo de Suecia a la República Checa. Listo. Cosas que nos hacen pensar que este libro tiene una supuesta maldición. Entonces, han corrido muchos mitos, muchas leyendas sobre este libro. Unas dicen que el libro en un momento estaba en la biblioteca de la reina Cristina, y que en ese momento empezó a haber un incendio. En este incendio, el libro mágicamente alguien lo botó por la ventana, ¿listo? Para poder salvarlo, y que en el momento que el libro cae de la ventana hiere a alguien, ¿listo? Parece que no es cierto, pero hace parte de las leyendas que giran en torno a este Codex Gigas, ¿vale? También se dice que perteneció a Lutero, o se ha dicho que perteneció a Lutero. Sin embargo, no es cierto, porque pues no data. Además que se creyó en un momento que no solamente había pertenecido a Lutero, sino que se creía que había sido Lutero el que lo había escrito. Sin embargo, pues por los estudios y todo esto, pues se dice, no señor, esto no lo escribió Lutero y no perteneció a Lutero en ningún momento, porque el registro que se tiene del recorrido del libro dice que nunca llegó a esos lados. ¿Listo? ¿Se acuerdan que cuando les hablaba, este es otro asunto de la leyenda que gira en torno a este libro? ¿Se acuerdan que en un primer momento yo les decía que en el libro se encuentran que habían unas páginas perdidas de cómo
o que hablaban estas páginas de cómo configurar los males para la sociedad, para el mundo, pues parece ser que este código, este códice generó o hizo que alguien pudiera generar lo que fue la peste negra. Es decir, se le atribuye al libro la peste negra. Es decir, alguien consultó el libro y en esas páginas perdidas provocó la peste negra en Europa. Bien. Se dice que, recuerden que hablábamos que estaba hecho en piel de asno, ¿no? Un pergamino hecho en piel de asno. Se dice que para que el códex hubiese sido escrito, se necesitaron más o menos la piel de 160 asnos. Es decir, se necesitó muchísimo material y por eso les decía que se cree que no es posible que en el monasterio de Podlasay se haya escrito esta obra, porque era un monasterio muy pobre, o sea, no tenía ni para su manutención. ¿Cómo iba a tener para comprar 160 asnos y sacarle la piel a esos asnos, curtirla, hacerle todo el proceso para convertirlo en pergamino y escribir? O sea, no. ¿Listo? Recordemos que la técnica de extracción de la tinta en la Edad Media se hacía con insectos molidos. Entonces, imagínense si se recurrió a 160 asnos para la piel, para las páginas, ¿cuántos insectos tuvieron que ser molidos, que tuvieron que ser apachurrados, diríamoslo así, para poder hacer la tinta que tiene este códice? Bien, y pues eso también gira en torno a todos los misterios que tienen que ver con este Codex Gigas. En resumidas cuentas, el Codex Gigas es uno de los grandes misterios de la cristiandad, porque pues se elaboró en un monasterio cristiano, en un monasterio católico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó ahí? No es claro, por eso se convierte en un libro misterioso, en un libro con muchas leyendas alrededor. A diferencia de lo que veíamos con los otros en vivos en las anteriores sesiones, este libro pues no habla de nada oculto, no tiene grandes sortilegios, no, pues su contenido es como muy cotidiano, ¿no? Muy coloquial. Sin embargo, por su leyenda y por todo lo que se dice de este libro, es que se convierte en este libro misterioso, ¿vale? Y pues por el asunto de su redacción, por el asunto de su tipo de letra, por cómo fue escrito y de qué manera surge, es que este Codex Gigas se convierte en un libro tan misterioso. Como les decía, el libro lo puede uno encontrar digitalizado, de acceso libre, por medio de la Biblioteca Nacional de Suecia. Entonces allí está. También hay la National Geographic hace unos años le hizo un especial a este libro, en donde mostraba qué era lo que sucedía con este libro, cómo fue manejado, etc. Y pues para cerrar me gustaría mostrarles una imagen que nos muestra un poco el tamaño de este códice. Por eso se llama también el Codex Gigas, porque pues es bastante grande. Para que ustedes se hagan un poco a la idea de qué tan grande es. Entonces aquí les voy a mostrar esta imagen, y antes de mostrarles esta imagen voy a darles un saludito aquí a Oscar J. Pálora, a Mancho Jersey, a Dial Bocas, a Jazmín, que se unió, a María Camila López, que también están por acá. Y le agradezco mucho el comentario a Mauricio, que nos dice espectacular la explicación. Pues qué bueno que les haya gustado. Y bueno, aquí están unas imágenes pues que encontramos por Google del Codex Gigas. Miren aquí esta imagen, que me parece que ilustra muy bien el asunto del tamaño del códice. Miren el tamaño de la persona en relación con el libro. ¿Listo? Y pues acá se ve
las imágenes de la ciudad de Jerusalén y pues de Satanás, ¿vale? Aquí otra imagen que nos puede ilustrar bien el tamaño del libro, mírenla acá. Entonces, pues un libro con estas dimensiones, de este tamaño y con esta trascendencia, pues fácilmente se convierte en un libro misterioso. Y pues bueno, entonces ya para ir cerrando me gustaría saber qué piensan de este códex. Aquí Manuela dice, ajá, es increíble que haya sido escrito con una misma letra y por una sola persona, o sea, es totalmente un misterio. Muy bien, como lo dices, Manuela, totalmente un misterio, no se sabe qué pasó allí. Y pues por eso se ingresa, algo pasó. Es posible que de pronto sí haya sido una ayuda allí de este señor Satanás que se muestra en el códice, ¿no? Y pues ya también para ir cerrando, vuelvo a mostrar la imagen que está en este códice de Satanás, que es como de lo más emblemático que va a tener el códice, pues aparte de las otras cosas que les mencioné. Entonces, mírenlo aquí. Y pues cada vez que ustedes digiten Codex Gigas, esta es la imagen que les va a aparecer. Y pues por eso va a ser muy, muy famoso y muy misterioso este libro. Entonces, pues bueno, agradezco mucho, mucho, mucho su asistencia a nuestro en vivo, a nuestra sesión de hoy. Y no olviden que tenemos nuestra última sesión el próximo martes a las 6 de la tarde. Ya saben que no les voy a decir qué libro voy a hablar porque es sorpresa. Entonces, para que estén ahí pendientes y se unan en nuestro en vivo. Y hago también un recuento de adelante hacia atrás de los libros que hemos trabajado en este ciclo de libros misteriosos. Entonces tuvimos hoy el Codex Gigas o la Biblia del Diablo, como también se le conoce. Hace 8 días hablamos de los grimorios, del grimorio de San Cipriano y de las clavículas de Salomón. ¿Listo? Hablamos hace 15 días de el Malleus Maleficarum o el martillo de las brujas, y nuestra primera sesión de octubre estuvo centrada en hablar del Malleus Maleficarum con Lovecraft y toda su obra. Entonces, para cerrar, aquí leo el último mensajito que nos escribió Manuela, en donde dice: es curioso que las ilustraciones del diablo sean similares en todas las ilustraciones. Solo hay una ilustración en todo el libro y es esta misma, ¿vale? Pues para tenerlo allí en cuenta. Y pues tiene unas características muy propias de lo que era considerado Satanás en la Edad Media, ¿no? Recordemos pues que, pero eso es otro asunto, que la figura del diablo siempre no ha sido siempre la misma, pero bueno, eso se hablará después con otro libro que quizás nos lleve a esto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por estar acá, y la invitación nuevamente a que se lean estos libros, a que disfruten con estos códices, con estos manuscritos que nos traen el conocimiento de otros mundos que no están acá cercanos, ni por tiempo, ni por espacio, ni nada, y pues que disfruten mucho la escritura y la lectura de estos libros misteriosos. Hasta luego.